Basta ya de guerras, basta ya de cadenas, basta ya de drogas y de gente que llora, basta ya de robos y de hipocresía, basta ya de divorcios, por favor te lo imploro, basta ya de mentiras y de tantas envidias, este materialismo que nos deja sin vida. Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque ya es tiempo de amar sin medida y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, porque tu tiempo con Jesús es de vida. Basta ya de injusticia, basta ya de miseria, basta ya del abuso de mujeres y niños, basta ya del aborto y del alcoholismo, basta ya de engaños y pecados ocultos, basta ya de mentiras y de tantas envidias y del materialismo que nos deja sin vida. Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque ya es tiempo de amar sin medida y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, tiempo de amar sin medida y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, porque tu tiempo con Jesús es vida. Querido amigo, gracias por acompañarnos en este día. Así es, amigos, y compartan el enlace a través de Facebook y YouTube y únanse a nosotros. Así que te esperamos, no te vayas.
Espíritu de Dios, ven y habita en mí. Tú eres mi sosiego y eres mi consolador. Tú me alientas, me instruyes y me haces entender que sin tu ayuda no sabría qué sería de mí. Ven, Santo Espíritu, llena mi vida hoy. Yo quiero hacer tu voluntad. Ven, Santo Espíritu, lléname de tu paz. Muéstrame hoy tu voluntad. Espíritu de Dios, ven y transfórmame. Ven y habita en mi vida. Quiero ser como tú. Hazme humilde, hazme nuevo, hazme reconocer que con tu ayuda otros vean lo que has hecho en mí. Ven, Santo Espíritu, llena mi vida hoy. Yo quiero hacer tu voluntad. Ven, Santo Espíritu, lléname de tu paz. Muéstrame hoy tu voluntad. Ven, Santo Espíritu, llena mi vida hoy. Yo quiero hacer tu voluntad. Ven, Santo Espíritu, lléname de tu paz. Muéstrame hoy tu voluntad. Espíritu de Dios, bien consolador. Espíritu de Dios, hazme tuya hoy. Ven, Santo Espíritu, llena mi vida hoy. Yo quiero hacer tu voluntad. Ven, Santo Espíritu, lléname de tu paz. Muéstrame hoy tu voluntad. Muéstrame hoy tu voluntad. Gracias y una vez más por acompañarnos en esta noche, una noche tan importante, tan especial. Hermanos, acompáñenos a tener una oración, estemos en reverencia para que el Espíritu Santo nos acompañe
en este momento. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, Dios de bondad y de toda misericordia, Señor, en este momento venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que te envíes tu Espíritu Santo a que acampe alrededor de nosotros y con nosotros, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. También te pedimos por aquellas personas que están con nosotros a través del Facebook, a través de YouTube, y en donde quiera que se encuentren en estas partes del mundo, Señor, y de países, sé con ellos, con sus familiares, Señor. Provee lo que ellos necesitan, Señor, y todo tipo de problemas que tengan, Señor. Haz tu voluntad, Señor, ayúdalos, apiádate de ellos, Señor, y también bendice al orador que vas a poner tu palabra, Señor, que sea de gran bendición y de unción para nosotros, y que tu Espíritu Santo hable a través de nuestro orador, Señor. Gracias, Padre, quédate con nosotros y te damos las gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido estas cosas. Amén. Bueno, mi querido hermano, y antes de continuar con una parte tan importante, no lo queremos hacer sin tener esta hermosa alabanza. Luego de esta alabanza estará con nosotros nuestro pastor Pérez Maison. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres todas manos por las cuales fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? O la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que brilla en lo alto de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que le vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que le vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿No ves el agua fluir
con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Entonces, ¿por qué me preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que brilla en lo alto de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bravido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bravido del mar que me dice cantando que hay un Dios poderoso que hizo toda la creación, toda la creación. Bendiciones para todos, un placer estar contigo y bendecirte una vez más desde la preciosa isla del encanto en Puerto Rico, desde mi hogar, para ti, preciosa iglesia de Fayetteville, allá en Carolina del Norte. Esta es la quinta ocasión en que estamos juntos y compartiremos una vez más la palabra de Dios. En esta ocasión, algo que yo sé que te va a gustar a ti, algo que yo sé que va a impactar a los jóvenes, algo que yo sé que puedo compartir con los jóvenes y será de alegría para ellos y de entendimiento para ellos, en el nombre de Dios, pidiéndole al Señor que una vez más, como pasó en lo que vamos a contar, el cielo se abra para reavivar nuestro espíritu y para hacernos gozar en el nombre de Dios. La iglesia, símbolos de ella, es lo que compartiremos en esta ocasión, y mantente alerta porque algo hermoso y precioso va a suceder. Me gustaría que levantaras tu Biblia conmigo y compartieras una vez más el voto de la palabra de Dios, ese voto que hemos compartido en cada ocasión, haciéndote saber que vale la pena cada vez que abro mi Biblia o cada vez que tú abras tu Biblia, decir: esta es mi Biblia, yo soy lo que ella dice que soy, yo tengo lo que ella dice que tengo, yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy aprenderé de ella con mente alerta y corazón receptivo, y por la gracia de Dios nunca más seré el mismo. Declara eso siempre en tu vida, por la gracia de Dios, y haz del voto de la Biblia tu propio voto personal. De inmediato quisiera que tú fueras a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 33 en adelante. Yo sé que tú conoces la historia, así que la voy a leer un poquito más adelante. Es la historia del buen samaritano. Tú conoces la historia, un hombre que salió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, le dieron una paliza, lo dejaron como medio muerto, lo despojaron de todas las cosas y lo abandonaron allí sabiendo que moriría o que estaba muerto. Pero por allí pasó un samaritano, tú conoces la historia, un samaritano que transitaba por allí, en otras palabras, que acostumbraba a subir de Jericó a Jerusalén. Tenía un propósito de ir de este lugar al otro, y viendo al que había caído en manos de ladrones, viniendo cerca del versículo 33, y viéndole fue conmovido a misericordia, tuvo compasión y piedad de este hombre y de su condición, y se allegó a él
vendó sus heridas, les echó o echándoles vino y aceite, y poniéndolo sobre su cabalgadura o sobre su montura, su caballo o burro, llevólo al mesón, al hospedaje, y cuidó de él personalmente. Y otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al hospedero y le dijo: cuídamelo, cuídame este hombre, y todo lo que este hombre gastare de más, yo cuando vuelva te lo pagaré. Esa declaración de la palabra de Dios, una de las mejores parábolas que hay en la Biblia para ilustrar un símbolo de la iglesia, o para ilustrar qué quiso darnos Jesús a entender de la iglesia con esa parábola. Lo repetiré durante el sermón, lo aclararé al final, y espero que Dios me permita terminar con lo mismo que estoy empezando. Pero me gustaría que tú supieras que la Biblia habla acerca de muchos símbolos de la iglesia. Tan importante es eso para nosotros, que si no miramos lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, por esa razón a veces la iglesia pierde sentido para los jóvenes. Por esa razón a veces la iglesia no suple las necesidades de los niños. Por esa razón a veces cuando los jóvenes crecen ya no encuentran atractivo en la iglesia, porque la iglesia dejó de ser lo que Dios dijo que era. Se supone que la iglesia es el lugar, conforme a esa parábola, es el lugar donde el samaritano decidió llevar a aquel que cayó en manos de ladrones. Nosotros decimos siempre la expresión basada en versículos de la Biblia, que la iglesia es un hospital, que la iglesia es un hospital para pecadores o para enfermos. De hecho, podemos ratificar eso con el versículo de Jesús, donde Jesús dijo: los que están enfermos son los que necesitan médico. Yo no vine a buscar justos, yo vine a buscar pecadores al arrepentimiento. Pero sabes, durante 43 años de ministerio que he desarrollado en el nombre de Dios, he visto personas que no tienen la más mínima idea de lo que es la iglesia. Así que uno se pregunta cómo van a reavivar su espíritu, o cómo van a poner su espíritu en acorde con el Espíritu de Dios, o cómo van a permitir que el Espíritu de Dios entre a su interior y modifique su espíritu y los convierta en templos del Espíritu de Dios o en instrumentos de Dios, si ni siquiera saben lo que es la iglesia y para lo que Dios la fundó. Así que solamente te diré cosas como estas, las tengo por aquí apuntaditas y las voy a compartir contigo, porque yo sé que tú las conoces. ¿Qué es la iglesia? Mira, algunos rasgos o características de la iglesia en la Biblia. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:15, lo puedes buscar conmigo, que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice: y si yo no fuese presto a vosotros, dice el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo sabía que él podía ir a un lugar, y yo quiero que tú sepas que se está refiriendo tanto a ellos como al templo, al edificio. Dice: y si yo no fuese presto a vosotros, para que sepas, oh Timoteo, que te conviene conversar en la casa de Dios. Si yo no llego allá pronto, te estoy escribiendo esta carta para que tú sepas lo que puedes conversar dentro de la casa de Dios o en la casa de Dios. Que también, ese es el edificio dentro de la casa de Dios, que también es la iglesia del Dios vivo. Y también es columna y apoyo de la verdad. Yo quiero que tú sepas que la iglesia definitivamente tiene que ser un edificio donde su gente, sus columnas, su sostén, sean seres humanos que decidan poner en alto la verdad de Dios. Columna y apoyo de la verdad. La Biblia enseña también que la casa de Dios es casa de oración.
Isaías dice que es casa de oración para todos los pueblos. ¿Escuchaste eso? Nosotros tenemos las iglesias en la mayoría del tiempo cerradas. Abrimos solamente en algunos momentos de culto. Pero la palabra de Dios dice que la casa de Dios debe ser casa de oración para todos los pueblos. Y aún más, cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 19, versículo 46, Jesús dijo claramente: ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado o en cueva de ladrones. Y mi casa, la casa de mi Padre, como está escrito, es casa de oración, dijo Jesús. Lucas 19, 46. Y quiero que sepas que en Lucas 19 es donde Jesús hace el milagro en la casa de Zaqueo. Y en ese mismo capítulo, tan pronto suceden esas cosas, Jesús entonces les recalca a los discípulos y a las personas que fue a ver allí en el templo: escrito está, mi casa, casa de oración es. Eso se supone que sea, pero ustedes la han convertido en un mercado o en cueva de ladrones. Y ustedes conocen lo que sucedió allí. Jesús limpió la casa de su Padre. El templo lo llamó casa de su Padre y lo llamó también casa de oración cuando se refirió entonces a las personas. Tú conoces que la Biblia dice que la iglesia es la niña de los ojos de Dios, refiriéndose a los seres humanos. Y luego también dice en Isaías que es corona y diadema de Dios. La iglesia, su pueblo, el templo, es corona y diadema de Dios. También dice que es especial tesoro en Malaquías. Ustedes son mi especial tesoro, dice la Biblia refiriéndose a la gente. Es objeto de amor. Así como Cristo amó a la iglesia, los maridos deben amar a las mujeres, o así como los maridos deben amar a las mujeres, es porque Cristo amó de esa misma manera a la iglesia. Y la Biblia también dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que Dios es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Si es así, dándote solamente algunas de las características, te quiero hacer saber entonces que la Biblia enseña en esta parábola de Lucas 10 que Dios llevó al que cayó en manos de ladrones a un lugar seguro. Eso es la iglesia. Eso debe ser la iglesia. Un lugar seguro. Seguro en el nombre de Dios en todo el aspecto de la palabra. Un lugar donde se pueden curar personas heridas. Un lugar donde se pueden sanar personas heridas. Y es por esa razón que tú tienes que tener tu espíritu reavivado, tu espíritu reanimado, porque tú tienes que ser instrumento de Dios dentro de esa iglesia para bendecir a otros. Tú tienes que convertirte en bendición para otras personas y en siervo de Dios para otras personas. Así que aquí dice que lo levantó del suelo, lo llevó al mesón y cuidó de él personalmente. Y luego dice que pagó toda la deuda de esa persona, pasada, presente y futura. Y todavía, si nosotros creemos que es demasiado tiempo que esta persona entró en la iglesia y no cambia, si gasta de más, dijo, si gasta de más, si se pasa del presupuesto, dile a él que yo cuando regrese también pagaré eso. La iglesia es un lugar para llevar personas heridas y para sanarlas en el nombre de Dios, con los méritos de Dios, con los denarios de Dios, con el vino de Dios, con el aceite de Dios, obra del Espíritu Santo, obra de la sangre de Cristo, obra del Padre, llevarlo a un hogar, el hogar donde el hospedero está a favor del samaritano, del que lo llevó. Y recuerda que Jesús estaba ejemplificando a sí mismo. Ahora, me gustaría que tú miraras por un momento esto. Yo voy a decir varios versículos más, solamente te voy a pedir que busques la Biblia, y tú, joven, que busques tus dispositivos o la Biblia. Ve conmigo un momentito a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es un símbolo para ovejas, así que él está comparando a la iglesia con un redil de ovejas. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre o con su sangre. Yo quiero que tú sepas, y necesito decirlo claro, la iglesia no es tuya. ¿Escuchaste eso? La iglesia no es tuya, ni de aquel otro hermano, ni de aquella hermana. La iglesia no es de ninguna familia. La iglesia es de Dios, es propiedad de Dios. Ahí dice que Él la compró con su propia sangre. Nunca manejes la iglesia a tu estilo. Aprende a manejar la iglesia como Dios dice que se maneja. Nunca le des a la iglesia adjetivos que la iglesia no tiene y que Dios nunca se los puso. Di de la iglesia lo que Dios dice que la iglesia es. Trabaja con la iglesia como Dios dice que se debe trabajar. Haz que la iglesia se mueva como Dios dice que se debe mover. Deja que el que mande en la iglesia sea el dueño de la iglesia y no nosotros. Pregúntale a Dios siempre si lo que estás haciendo en tu iglesia es lo que Dios dice que debemos hacer. Y si tenemos la aprobación del Espíritu de Dios, si tú vas a renovar tu espíritu, es con los primeros temas que hemos dado, pero ahora tienes que tener tu espíritu totalmente renovado, porque necesitas ser un instrumento dentro de la iglesia, porque Dios necesita llevar a los que están heridos, magullados, medio muertos, al mesón. Eso es uno de los símbolos de la iglesia. Y en el mesón hay un hospedero, que cuando tú lo buscas en la Biblia, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El único que cuando el samaritano partió, se envió otro consolador para que esté con nosotros. El único que le responde a Dios, cuídamelo. y yo cuando regrese te lo pagaré. Cualquier cosa que gaste de más, pero cuídalo para mí. El único que puede cuidarnos para Dios es el Espíritu Santo, porque es Dios mismo. Es importante que tú sepas que la Biblia dice en Colosenses 1:18 que Él es la cabeza de la iglesia. Así que la iglesia está comparada con un cuerpo. Tiene muchos miembros. Nosotros podemos ser manos, nosotros podemos ser pies, nosotros podemos ser ojos, boca, oído, nariz, todo lo que tú quieras. Todas las partes del cuerpo que de alguna manera se representan en la palabra de Dios como símbolos de la iglesia, pero nadie que no sea Dios puede ser cabeza. Y nadie me incluye a mí como pastor en 43 años. Si yo hubiera querido ser cabeza de la iglesia, hubiera cometido el mismo error que cometió el enemigo en el reino de los cielos. Yo quiero ser semejante al Altísimo. Quiero subir sobre las alturas y sentarme en el trono que está allí. Si tú quisieras ser cabeza de la iglesia y tú quisieras mandar en la iglesia más que todo el mundo, necesito decirte que tienes que reavivar tu espíritu, tienes que renovar tu espíritu y tienes que sujetar tu espíritu al Espíritu de Dios, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Nosotros obedecemos lo que diga la cabeza, que es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Eso dice Colosenses 1:18. Pero más que eso, Efesios 2:20 da dos características más. Él es el fundamento de la iglesia. Ninguno ponga otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Así que Jesucristo no solamente es el fundamento de la iglesia, ya dijo también que la iglesia empieza en Él, el fundamento, y termina en Él, que es la cabeza. Ahora se compara con un edificio diciendo, nunca edifiques sobre ninguna otra cosa que no sea Cristo. No pongas normas en la iglesia que Jesús no puso. No te inventes normas personales, ni de vestimenta, ni de conducta, ni de aquello, ni de lo otro. No inventes reglas.
las reglas están diseñadas en la palabra de Dios por Jesús. Y lo que es pecado, Jesús lo encerró en 10 palabras o 10 mandamientos. Decidió encerrar todo el pecado solamente en 10 detalles para no complicarnos la vida. Es por esa razón que la sierva del Señor se atreve a decir que nunca pongamos reglas de discipulado que Jesús no puso. Eso hicieron los judíos. Y Jesús les dijo, ustedes ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar los demás. Y por eso les voy a quitar la llave. La palabra de Dios dice que Jesús es la principal piedra del ángulo. Nosotros somos piedras vivas, que somos edificados sobre esa piedra, sobre ese fundamento, reconociendo que al final tenemos que volver a darle la gloria a Él porque Él es la cabeza, reconociendo que la Biblia habla de que la iglesia es un redil, la iglesia es un redil, y como redil no solamente Él es el pastor, sino también es la puerta, sino también es la puerta. La palabra de Dios o la ley de Dios es la verja o las reglas, los mandamientos, los estatutos de Dios empiezan en Cristo. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La verja empieza en la puerta y termina en la puerta. No importa por dónde una oveja trate de entrar, no puede entrar por la verja, pero la verja lo va a conducir a la puerta. La verja conduce a cualquier oveja a la puerta porque empieza en la puerta y termina en la puerta. Ahora, me gustaría que tú supieras que esos símbolos son de la iglesia. Yo podría hablarte mucho de eso, pero yo quiero hablarte de uno nada más y luego terminar, como te dije, con Lucas capítulo 10 de nuevo. Me gustaría que tú supieras que cuando Dios habla del cuerpo, que es la iglesia, Él dice, yo soy la cabeza. Cuando Dios habla del edificio, que es la iglesia, de que la iglesia es un edificio y somos edificados uno sobre otro, piedra tras piedra, y yo soy edificado sobre los que vinieron antes que yo, y los que vengan después de mí son edificados sobre mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cómo edificamos para que la iglesia siempre sea columna y apoyo de la verdad, y que la gente sepa que en esta iglesia se respira el Espíritu de Dios. Cuando Dios se compara con un edificio, dice que Él es el fundamento. Cuando Dios se compara con un cuerpo, como dije, Él dice que Él es la cabeza. Cuando Dios se compara con un redil, Él dice que Él es el pastor y Él es la puerta. Él es el pastor y Él es la puerta. Si una oveja quiere salir, tiene que salir por la puerta. Y si va a entrar, tiene que entrar por la puerta. Y si va a ser cuidada y protegida, tiene que ser cuidada y protegida por el pastor. El pastor es el que lleva a las ovejas a los verdes pastos y a las aguas tranquilas. Y si el pastor es Jehová, nada nos faltará. Eso es importante que lo veamos. Que la iglesia es comparada con un redil, necesita un cuidado pastoral de un pastor, que no soy yo. La Biblia dice que es Cristo. Juan capítulo 10 dice, a veces nosotros nos olvidamos y pensamos que nosotros somos las únicas ovejas, pero Juan 10:16 dice que Dios tiene otras ovejas que no están en este redil, las cuales también le conviene juntar, oirán su voz, vendrán y habrá un solo rebaño y un solo pastor, y ese no seré yo. El pastor es Cristo. Ahora es importante que tú sepas, si quieres entender Juan 10:16, claro, allí no dice que son cabritos, que algún día Dios los convertirá en ovejas. Allí dice que son ovejas. Me gusta decir esto: tienen 4 patitas, tienen lana y dicen ve, igual que tú y que yo, y oyen su voz y lo siguen, pero no están en el redil que tú y yo estamos, porque Dios no hace acepción de personas. No hagas de la iglesia algo que Dios no hizo. Mi casa, casa de adoración, será llamada para todos los pueblos. Recuerda que la iglesia está para sanar, para sanar. Pueden venir personas que no quieran sanar, nosotros no lo sabemos, que el Espíritu de Dios decida si los va a mantener dentro de la iglesia, pero nosotros siempre tengamos puertas abiertas, puertas de bendición,
y puertas de agradecimiento a Dios, sujetos a Dios, diciéndole constantemente: Señor, esta persona es tuya, pues déjala aquí. Esta persona es tuya, déjala aquí. Esta persona es tuya, y si Dios dice que no, pues tú decides lo que vas a hacer con ella. Eso es lo que está en la Biblia. Dios supo lo que tenía que hacer con Ananías y Zafira. Dios supo lo que tenía que hacer con Simón el mago. Dios supo lo que tenía que hacer con un montón de personas. Dios supo lo que tuvo que hacer con las semillas cuando cayeron en diferentes lugares. Y también supo lo que tenía que hacer cuando cayó en buen terreno. Eso es de Dios, eso es obra de Dios, no de nosotros. Así que a mí me gustaría ahora que tú miraras por un momento lo siguiente. Mira, la Biblia también declara símbolos de Dios en Juan 15 y también en el Antiguo Testamento, que la iglesia es una mata, es una vid, una viña, una vid, o una viña en el Antiguo Testamento, una vid en el Nuevo Testamento, y que la vid es Cristo, la mata es Cristo, y nosotros como iglesia somos los racimos de uva que tenemos que estar injertados, adheridos, pegados a la mata, si no, nos morimos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ahí hay dos símbolos. Allí dice: mi padre es el labrador, yo soy la mata, pero mi padre es el labrador, y es el que decide qué debe cortar de ti para que tu fruto crezca y prospere. Y también al final del capítulo 15 se menciona la obra del Espíritu Santo en esa mata. Las tres divinas personas ahí para nosotros. Pero a mí me gustaría decirle a los jóvenes lo siguiente, en los últimos minutos que tengo de frente. Escúchame bien, joven que estás ahí, porque yo también pasé por eso. Como te dije, yo no conocí a Dios después de viejo. Yo tengo ahora 66 años. Pero yo quiero hacerte saber que yo no conocí a Dios después de viejo. Yo conocí a Dios a los 18 años. Ahí empezó mi batalla con Dios. Decidí entregarle mi corazón a Dios a los 18 años, pero yo no entendía cómo era eso. Así que peleé con Dios 2 años más, y a los 20 años le entregué mi corazón, y a los 20 años también me casé con la que actualmente es mi esposa. Gloria a Dios, los dos creímos que Dios nos iba a guiar, y aquí estamos. Y Dios nos ha dado bendiciones. Yo tengo un hijo de 43 años que va a cumplir ahora en abril, y tengo una hija de 41 años que va a cumplir en octubre, y por la gracia de Dios tengo 3 nietos. Están en la casa de Dios, adorando a Dios, uno en Estados Unidos, una acá en Puerto Rico, una es obrera en el sistema de educación nuestro, y otro trabaja independiente en la empresa privada, adora a Dios y dirige a la música y varias cosas en la iglesia de Apopka, Florida. Yo quiero que tú sepas que cuando yo necesito hablarle a los jóvenes de lo que es la iglesia, me gusta ir al primer símbolo que yo encuentro de la iglesia, que cumple con todas las características del Nuevo Testamento, con todas las características que hay en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Este símbolo del pasado cumple con ellos. Es el arca de Noé en el Antiguo Testamento, capítulos 6, 7, 8 y 9. Y me gustaría, si tú quieres que vaya allá, de hecho, déjame decirte la importancia de esos capítulos. La importancia de esos capítulos no es que yo predique, es que Jesús dijo: jóvenes, adultos, padres, madres, exactamente como en los días de Noé, así va a ser el regreso del Hijo del Hombre. ¿Cuánto tienes que aprender de esos 4 capítulos? ¿Cuánto tienes que aprender de los días de Noé? De los días de Noé, aparte de los días de la descendencia de Noé, o de los días de la sociedad de Noé, o de todos los que vivían en derredor de Noé. Es importante que tú sepas por la palabra de Dios que yo necesito aprender de eso, porque es un símbolo de la iglesia. Yo quiero que tú vayas allí. Solo voy a decir rasgos de ese evento. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 que Dios le dijo a Noé: mira, yo te he mostrado un arca, hazlo exactamente como yo te lo he mostrado. Y así mismo hizo Noé. La Biblia dice, versículo 22 de Génesis 6, e hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó o le mostró. Eso está repetido como 3 veces en ese capítulo. Dios fue el que diseñó la iglesia o el arca. Dios decidió cuán larga era, cuán ancha era,
cuán alta era. 300 de largo, 50 de ancho, 30 de alto en codos. 3 pisos, la Biblia dice que tenía 3 pisos. Y cuando le fueron a poner ventanas, no las pusieron como tú crees que se ponen las ventanas. Tú y yo ponemos ventanas en el mundo entero, en todos los edificios. Las ventanas se ponen a una medida del piso hacia arriba. Pero la Biblia dice que cuando Dios le dijo, le vas a poner una sola ventana y la vas a poner de arriba, de los 30 codos de arriba, a un codo hacia abajo. La ventana empezaba en el codo número 29, de abajo para arriba. Allá arriba estaba la ventana. Y dijo, y ahí mismito, allá arriba, le vas a poner la puerta, al lado de la ventana. Totalmente, nosotros ponemos las puertas en el piso para que podamos salir por ella. De momento, Noé pudo haberle dicho a Dios, oye Dios, yo estoy leyendo el mapa este, o el croquis este, o el plano este, y yo conozco de plano. Yo posiblemente no conozco de barco, porque yo no sé si había un mar cerquita donde estaba Noé. Pero Noé dijo, yo conozco de plano. ¿Dónde están las velas de este barco? No había velas. ¿Te diste cuenta cuántas cosas no tenía ese arca? Para que cumpla los designios de Dios, símbolos de Dios, de que es la iglesia. No tenía velas. Dios empuja a la iglesia. Gloria a Dios por eso. Reaviva tu espíritu y reanima tu alma. Mira, este arca no tiene timón. ¿Quién va a guiar esto? Yo guío la iglesia, dice Dios. Yo soy el que la conduzco a puerto seguro. Oye, pero esto no tiene motores. ¿Cómo se va a empujar? Yo la llevo. Esto no tiene quilla, no te preocupes. Pero flota, le dijo Dios. Pero flota. Yo quiero que tú sepas que son los ingenieros de el servicio de los Estados Unidos, de los cuerpos de agua y del Navy, los que han probado que el arca se hizo para flotar. Búscalo en Google, eso está por ahí por montón. Esos son experimentos y ilustraciones que ellos hacen. Ellos cogieron el arca, lo hicieron a escala. De hecho, yo creo que tú sepas que todos los portaaviones están hechos a base de las medidas del arca. Las agrandan, las achican a escala, pero porque el arca se hizo para flotar. Y ellos descubrieron que el arca podía inclinarse 45 grados y no se hundía, tanto para el frente como para atrás como para los lados, porque el arca se hizo para flotar, para mantenerse de pie. ¿Tú sabes lo que me dice eso a mí? De hecho, la sierva del Señor lo dice de esa manera: la iglesia tambalea y parece que se cae, pero no se caerá. Porque la iglesia se hizo para flotar, para mantenerse de pie. Por eso es que me gusta estar dentro de este barco. Y a ti te lo digo, joven, si de momento tú has visto algo incómodo dentro del barco, ten cuidado. Déjame terminar la historia para que tú veas. Pero este barco se hizo para flotar y llegar a puerto seguro. Esto no se hunde. La iglesia del Dios vivo jamás se hundirá. Por eso me conviene estar dentro de ese barco. Aquí dice específicamente, tú lo puedes leer después, dice versículo 5 de nuevo del capítulo 7, que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo que Dios dijo ahí, versículo 2 en adelante, dice: de todo animal limpio tú entrarás 7 parejas, 7 machos, 7 hembras, pero de todo animal inmundo tú solamente dejarás entrar 2, macho y hembra. Y si lees el capítulo 9, dice la palabra de Dios que al arca entraron 3 cosas específicas. Entraron hombres, animales y bestias. Y a mí me gusta siempre decir, porque la palabra está en hebreo ahí, que las bestias eran más animales que los animales. Ahora, necesito decirte que entraron de los animales, entraron limpios y no limpios, dentro del mismo arca. Símbolo de nuevo de la iglesia: mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Porque la sanidad no ocurre afuera, la sanidad ocurre dentro de la iglesia, por obra y gracia del Espíritu Santo.
Así que a mí me gustaría que tú supieras lo que entró al arca. Pero no solamente entraron al arca. Mira, yo quiero volverte a leer versículo 8 del capítulo 6. Empero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y la Biblia dice que el único, entonces, estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, el único de su familia. Yo no puedo decir todo lo que hay ahí, porque la Biblia no habla de los 3 hijos de Noé, y la Biblia dice que más adelante uno de ellos cometió errores, y la Biblia no habla de la esposa de Noé mucho, no habla de las 3 esposas de los hijos mucho, pero sí dice que al único que Dios encontró justo, perfecto en esa generación fue Noé. Así que por uno entraron 7 más. Por uno entraron 7 más por gracia. Y tú dirás, pastor, ¿eso se puede hacer así? Ve allá a Hechos 16:31, la declaración del apóstol Pablo. Pablo dijo al carcelero que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta es solamente para mí. El carcelero estaba preguntando para él, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, no solamente para él. ¿Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo? Dímelo. ¿Te atreves a declarar eso? Eso es la iglesia. Y serás salvo tú y tu casa. La iglesia tiene que ser un lugar para interceder por los demás. Tiene que tener poder de intercesión, como el que usaba Job con sus hijos, que todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos, y no era porque eran buenos, por si en algo habían ofendido a Jehová, y pedía perdón por ellos e intercedía por sus hijos. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay 5 casos en el Nuevo Testamento, 5 casos en el Nuevo Testamento, 5 casos. Y dice la Biblia que los 5 casos eran padres o madres que llevaron sus niños a Jesús, pidiendo ellos como padres por sus hijos, y a los 5 Dios les respondió positivamente. Señor, ten misericordia de mi hija que está allá, malamente atormentada. Mira, yo traje a mi hijo a tus discípulos, ellos no pudieron hacer nada. Si tú crees que puedes hacer algo, hazlo. Y Jesús dijo, yo lo puedo, pero tú crees. Él dijo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:23. A los que creen, todas las cosas les son posibles. Y los que están en la iglesia tienen que creer en los sistemas de Dios, en lo que Dios dice. Y Dios dice que si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Y Dios se encargará de eso. Ten cuidado con la frase, la salvación es individual. Si la quieres mencionar, menciónala, pero aprende a explicarla conforme a la Biblia. Aprende a decirla conforme a la Biblia, conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Aquí dice que finalmente el arca tenía una sola puerta, una nada más, porque la puerta es Cristo, y una sola ventana por donde se derraman las bendiciones del Espíritu Santo. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, que se posó sobre Cristo en el bautismo, fue la única que dijo, sí, hay esperanza, y trajo aceite, una rama de olivo, evidencia de todo lo que hay en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Pero ¿sabes lo que me gustaría finalmente decirte con esto, en estos últimos minutitos? Que el arca fue construido porque venía un diluvio, y todo el mundo tenía que entrar dentro del arca. La Biblia dice que las personas despreciaron eso, como muchas personas hoy día desprecian la iglesia, a veces, perdona lo que voy a decir, por lo que nosotros hemos convertido la iglesia. A veces por las ideas que tenemos de cómo es que se debe manejar la iglesia, en lugar de buscar cuáles son las que Dios dice. Y a veces porque nos gusta poner reglas en la iglesia que Jesús no puso, y hacemos de la iglesia, en lugar de hacer de la iglesia un lugar agradable y hermoso ante la presencia de Dios, lo convertimos en un lugar incómodo. Aquí dice que la razón por la cual debían entrar al arca era porque venía un diluvio. Ahora, a mí me gustaría terminarte diciéndote esto. Tú te imaginas, entró todo el mundo en el arca, y de momento cuando cayó el agua, la gente le dijo, no, ábrenos. Necesito decirte que hay un tiempo en que la gracia se termina, porque ahí está ilustrado, y en Apocalipsis también. Noé dijo, no puedo abrir, yo no cerré la puerta.
Apocalipsis 3 dice, cuando yo abro la puerta, nadie la cierra, pero cuando yo la cierro, nadie la abre. Se acabó el tiempo de gracia. La puerta no la cerró Noé, es símbolo de la iglesia. La puerta la cerró Dios, es símbolo de la gracia. Y cuando la gracia se cierra, cuando Dios cierre la gracia, se acabó. La Biblia dice, el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Se acabó el asunto. Eso está en Apocalipsis. La Biblia dice ahora que cuando el diluvio subió, se llevó a todo el mundo. Lo único que se salvó era lo que había dentro del arca. No importa, mira, hubo oportunidad para los egipcios que quisieron salir con Moisés. ¿Cómo eran los egipcios? Ellos no estaban convertidos. Ellos solamente pensaron, el Dios de Moisés es el Dios verdadero. Yo no conozco nada más. Aquí no debo quedarme. Me voy con Moisés. Moisés, ¿me deja entrar? Sí, dijo Moisés. Y entraron dentro de los dinteles por la sangre de Cristo. Y todo egipcio que estaba del otro lado de la puerta en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó, él no preguntó, ¿adentro hay gente a última hora? Él no preguntó eso. Él preguntó, ni siquiera preguntó. Él miró y vio sangre en los dinteles. Y todo el que estaba adentro estaba cubierto por la gracia, porque es por gracia, no es por obras. La salvación no es por obras, es por gracia y por fe. Y Dios dijo que los que estaban adentro de la sangre estaban bien. Y al otro día salieron un montón de egipcios que de la noche a la mañana, a último minuto, se fueron con Moisés. Y tú dirás, sí, pero dieron problemas, ¿no? Pero también los demás dieron problemas, porque Aarón no era ningún egipcio y dio problemas. Los hijos de Aarón dieron problemas y no eran egipcios. Y un montón de... Coré no era egipcio y dio problemas. Y un montón de personas más que piensan que la iglesia es como yo quiero. Como si tú quieres que la iglesia sea el objeto de Dios, la niña de sus ojos, tienes que dar que Dios sea el que la dirija. Coré dijo, no, pero es que tú no eres el único que puede mandar, yo también soy pastor aquí. Y Moisés le dijo, bueno, a ti no, Dios no te escogió. Y Dios tuvo que aclararle a Coré que no. Y Moisés, dirigido por Dios, dijo, los que están de Jehová, por favor, pásense al lado de acá. Pásense, vengan al lado de acá, los que están de parte de Jehová. Y todos los que cruzaron al otro lado donde estaba Moisés, vivieron. De momento se abrió la tierra y se los tragó a todos los que se quedaron al lado de allá. Yo quiero que tú sepas que cuando ese evento sucedió, yo pienso de esta manera. ¿Cuánto tiempo tú crees que Noé estuvo dentro del arca? La Biblia dice 1 año y pico, para que sepas, 1 año y pico dentro del arca, escuchando leones, elefantes, monitos, aquello, lo otro. Y yo pienso, me gusta ilustrar la iglesia de esta manera. Un día, después que Noé y sus hijos le dieron comida a todos los animales, el león dijo, yo estoy llenito, lo que tengo es sueño, no voy a comer ahora. Y se acostó a dormir sabiendo que la comida está ahí porque Noé se la puso. Y cuando el león se despertó, no vio la comida y dijo, ¿qué pasó con mi comida? Yo tengo hambre ahora, yo quiero comer. Y recuerden que allá afuera yo comía otra cosa, aquí yo estoy comiendo hierba por amor a Noé. Y me buscan la comida mía rápido, pero la comida no aparecía. Y era que el elefante, como tenía una panza grande, estiró la trompa, cogió el mazo de hierba del león y también se lo comió. Y nadie quería decir nada. Y de momento el león dijo, ustedes no saben quién soy yo. Yo soy el rey de la selva. Yo me comía a las personas allá afuera. Y si no aparece mi comida, me voy a comer a 2 o 3 aquí. Y de momento los monitos, que son los únicos que podían subir rápido, había un tercer piso, subieron al tercer piso donde probablemente no estaba allá arriba, y le dijeron, Noé, baja de inmediato porque se está formando un revolú en esa iglesia y allá abajo están discutiendo y yo no sé lo que va a pasar con eso. Y Noé bajó acá abajo y les trató de explicar al león y el león no le hizo caso y le trató de explicar al elefante y aquel a ver aparece, y de momento nadie le hizo caso a Noé y el elefante empezó a gritar y el león empezó a rugir y aquello y lo otro y se alborotó y los monitos brincando y saltando. Mira, y Noé después de 1 año y pico perdió la paciencia con esa iglesia y dijo, mira, me voy de esta iglesia, allá ustedes, arréglensela ustedes como puedan. Así pienso yo, eso no está en la Biblia.
pero para ilustrarte lo que te quiero decir, te lo ilustro de esa manera. Noé abrió la ventana del arca, ¡fuan! Y se tiró del arca y se fue fuera del arca. Te pregunto de inmediato, ¿qué había fuera del arca? Yo no estoy ahí contigo ahora, no te estoy escuchando, pero yo quiero que tú sepas que cuando yo hago esas preguntas en la iglesia, la gente dice, agua, había agua afuera por montones. Yo le digo, si había agua, yo me tiro y nado. Afuera no había agua. Joven, te equivocaste. Adulto, te equivocaste. Todo el que contestó que afuera había agua, te equivocaste. Afuera no había agua. Afuera había un diluvio. Y afuera no había oportunidad de salvación para nadie. La iglesia es un redil. Fuera del redil nadie se salva, porque Dios fue a buscar a la oveja perdida para traerla de vuelta al redil. Fuera del edificio nadie se salva. Tú tienes que estar construido piedra sobre piedra en el nombre de Cristo Jesús, sobre la piedra principal y el fundamento que es Cristo. Fuera del cuerpo ningún miembro sobrevive. Fuera del cuerpo ningún miembro sobrevive. Tienes que estar conectado en el cuerpo. Fuera de la mata los sarmientos no sobreviven. Tienes que estar conectado a la mata. Es importante que tú sepas que fuera del arca no hay salvación para nadie. Afuera lo que había era un diluvio. Entonces yo decidí pensar, ¿quién me trajo a la iglesia? Mis papás, amén, pero no fueron ellos. Dios los dirigió a ellos. Y tú estás aquí en el mesón, el que trajo al que cayó en manos de ladrones al mesón fue el samaritano. Y es precisamente el samaritano, Cristo Jesús, el que te ha traído aquí a la iglesia. Si tú quieres salir del redil, recuerda que tienes que pasar por la puerta y pedirle permiso al portero, que es Dios. La puerta, que es Cristo. Tienes que hablar con Él. Si tú quieres salir del arca, sal. Recuerda que afuera hay un diluvio, afuera no hay lugar, no hay oportunidad de salvación para nadie. La salvación está adentro. Yo no te puedo decir si el arca olía mal por tanto animal que había allá adentro, por tanta bestia que había allá adentro, si es que la hay. Si es que tú crees que tu iglesia tiene problemas, si es que tú crees que tu iglesia tiene dificultades, que hay demasiada variedad, demasiada dificultad, necesito decirte que la iglesia Dios la confeccionó para todo el mundo. Y la confeccionó con el propósito de que fuera un arca de salvación que Él pudiera dirigir y no tú. Nosotros solo somos instrumentos de bendición dentro de ese arca. Y necesito hacerte saber de nuevo que a mí no me interesa salirme fuera del arca hasta que Jesús venga en gloria y me consiga Él, me encuentre Él. Porque fuera del arca hay un diluvio y no hay oportunidad de salvación para nadie. Yo termino con Lucas capítulo 10. Cuando el samaritano tuvo que partir, pagó 2 denarios y le dijo a los hospedero, cuídame a este hombre. Lucas 10, cuídamelo. Y todo lo demás que este hombre gastare, si este hombre se va del presupuesto, si tú crees que es difícil mantenerte dentro de la iglesia, que te vas a pasar del presupuesto pidiendo perdón, cometiendo errores aquí o allá, necesito decirte que es mejor que te quedes dentro del mesón, porque el samaritano dijo que volvería. Tú no tienes ese evento en el arca, pero en el Nuevo Testamento Jesús aclaró que cuando Él llevó a este que cayó en manos de ladrones al mesón y lo vendó, echó vino y aceite sobre sus heridas, vino para desinfectar, aceite para suavizar, vendó sus heridas para que no se infectaran, lo cuidó personalmente, y otro día al partir, cuando el Hijo de Dios tuvo que regresar a los cielos, dejó aquí un consolador para que nos cuidara a nosotros, pero dijo, voy a regresar. Y cuando Él regrese, tú tienes que estar en la iglesia de Fayetteville, donde Dios te llevó. Yo tengo que estar y tú tienes que estar dentro del arca donde Dios te dijo que te metieras por causa del diluvio. Cuando Él venga, tú tienes que estar en el mesón donde Él te llevó, donde pagó tu deuda pasada, presente y futura. Y tú tienes que esperarlo. Si tu iglesia se ha equivocado, entonces levántate tú como joven
Levántate tú como joven adulto y enséñale a tu iglesia cómo debía ser una iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Convierte tu iglesia en lo que Dios dice que debe ser. Reaviva tu espíritu, reanima tu fe y dile a la iglesia, tenemos que estar listos para cuando lleguen las personas aquí que encuentren el poder de salvación de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo, iglesia de Faithville, y espero que en el nombre de Jesús te sientas cómodo en el lugar donde Dios te ha traído. Recuerda, yo no me voy de la iglesia porque a mí aquí no me trajo ningún ser humano, me trajo Dios mismo. Él me dijo que regresaría y yo quiero que Él me encuentre dentro del mesón cuando Él regrese. Bendecido y bendecida seas en el nombre de Dios. Oremos. Padre, bendice a los jóvenes de tu iglesia, que escudriñen las sagradas escrituras para revivar su espíritu. Si están desanimados, que se animen con tu palabra. Enséñales los símbolos de tu iglesia y que aprendan, oh Dios, a través de ellos, tu amor para con ellos como jóvenes. Tú has dicho, perdonaré los errores de tu juventud. Tú tienes un lugar para los jóvenes con semejante ejército de jóvenes bien adiestrados y organizados. Cuán rápido se predicaría el evangelio en el mundo entero, has dicho tú a través de tu sierva. Los jóvenes siempre son parte de lo que nosotros queremos lograr y de lo que tú has querido lograr en esta tierra. Por eso dijiste que ninguno tenga en poco tu juventud. Toda la Biblia fue escrita por jóvenes. Empezaron a servirte como jóvenes y dieron su vida por ti, llegaron a adultos habiendo entregado sus corazones a ti como jóvenes. Oh Padre, ahora yo te pido que tú bendigas una vez más a tu iglesia y en el nombre de Jesús declaramos, permaneceremos dentro de donde tú nos has traído hasta que tú vengas en gloria a buscarnos, porque tú has dicho, yo regresaré a buscarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecida iglesia, que el Señor te guarde, y declaramos que la iglesia de Faithville es un lugar donde mora Dios y un lugar donde nosotros podemos esperar a Cristo hasta que Él venga en gloria. Dios te guarde. De ti encuentro, y al encontrarte yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies, en la copa de tu mano tomar, y al recostarme sentir tus latidos. Tan profundo es tu amor, difícil comprender, y siento tu paz, es admirable. Cuando más te busco, más de ti encuentro, y al encontrarte
sentir tus latidos. Tan profundo es tu amor, difícil comprender, y siento tu paz, es admirable. Quiero sentarme a tus pies, en la copa de tu mano tomar, y al recostarme sentir tus latidos. Tan profundo es tu amor, difícil comprender, y siento tu paz, es admirable. A tus pies, en la copa de tu mano tomar, y al recostarme sentir tus latidos. Tan profundo es tu amor, difícil comprender, y siento tu paz, es admirable.